¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en el penúltimo programa de este ciclo, de este 8º año consecutivo, con el cual estamos haciendo Onda Verde y reafirmamos nuestro saludo, ya que no nos vimos en los últimos 15 días, ¿no? El domingo pasado el canal, obviamente, hizo una transmisión especial por las elecciones y el anterior salimos media hora más tarde por el debate que se llevó a cabo acá con los, en aquel entonces, candidatos a concejales. Hoy, después de una semana de no haber mantenido este contacto que tanto nos gusta hacer a nosotros con ustedes, volvemos a abrir las puertas de un nuevo programa. Y entre aquella última emisión y esta pasó la Convención por el Clima, la que se llevó a cabo en Escocia. Lo cierto es que es la Cumbre Climática número 26. Aunque usted no lo crea, hace 27 años, porque el año pasado no hubo, por pandemia no hubo convención, pero ya van durante 26 convenciones que presidentes, asesores y demás funcionarios se encuentran para ver cómo hacemos para paliar esta situación de crisis climática que tenemos. Nosotros decíamos aquí hace un tiempo atrás que no abrigábamos muchas esperanzas con respecto a que podía haber algún tipo de decisión novedosa que atempere lo que estamos viviendo, porque sabíamos que hay intereses muy poderosos, muy fuertes, que no les interesa destruir el mundo con tal de tener alguna ganancia superlativa. Y mucho no nos equivocamos, aunque en realidad hoy podemos decir, y bienvenido sea, que no fue tan pesimista como uno suponía. Cerca de 200 países, 191, si no me equivoco, se encontraron en Glasgow, en Escocia, desde el 31 de octubre hasta el 13 de noviembre. Es más, tuvieron que extender un día más las deliberaciones porque no llegaban a un acuerdo. Había países, fundamentalmente los de siempre, Estados Unidos, China, y la India, que no querían ceder a algún tipo de reducción de emanación de gases a la atmósfera. 3 borradores de documentos tuvieron que hacer para llegar al último y finalmente, bueno, aprobaron poder eliminar progresivamente. Si usted me pregunta a mí, le diría que demasiado, muy progresivamente el carbón, y que aparece en forma suavizada esa eliminación, algo que terciaron mucho los países desarrollados para que finalmente no se haga. Hubo tímidos avances, muy tímidos, en controlar la deforestación y el metano. Si esto sucede, igual va a subir la temperatura. Si lo que se comprometieron a hacer hace un par de días atrás lo cumplen a rajatabla, cosa que uno también duda, pero no es que duda de jodido, duda porque hace años que vienen prometiendo hacer cosas y no lo hacen, pero si cumplieran a rajatabla todo, igual la temperatura aumentaría un 1,5 grados en lo que queda del año. Pero si no lo hacen, aumentaría alrededor de 2,5 grados y, como dicen los pibes hoy, con esa temperatura estamos absolutamente al horno. Enorme desilusión para muchos, habrá que monitorear que al menos lo que firmaron finalmente lo puedan cumplir. Desilusión para muchos, pero fundamentalmente para los más jóvenes. Soy Nicole Becker, tengo 19 años, soy activista, militante ambiental y una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima Argentina, un colectivo socioambiental. Todo empezó cuando vi un video en Instagram de jóvenes en Europa movilizándose por la crisis climática y ecológica, y ahí me llamó mucho la atención y me indignó que acá en mi país, en Argentina, nadie estaba hablando de esto, ni en mi escuela, ni en los medios de comunicación, y tampoco existía una expresión local de ese movimiento. Y así decidí convertir esa indignación en acción colectiva, organizarme con jóvenes que les estaba pasando lo mismo, y tuvimos una magnífica idea de convocar una movilización a 2 semanas de esta movilización internacional, que era el 15 de marzo, y ese fue el comienzo de todo lo que se vino en adelante.
Muchas veces se genera una falsa dicotomía en cuanto a las acciones individuales o exigir políticas públicas, y creo que justamente se retroalimentan entre ellas. En ese sentido, y porque tengo el privilegio de poder hacerlo, a partir de involucrarme en la lucha socioambiental, cambié mi dieta alimentaria a una en base de plantas, empecé a reciclar, a hacer compost, también a tener mi huerta y empezar a ir a todos los lugares donde pueda en bicicleta. La situación del COVID un poco fue extraña porque nos cambió los planes y sobre todo nos sacó nuestra mayor herramienta de lucha, que era la movilización en la calle, que era lo que nos daba tanta fuerza. Pero bueno, un poco el desafío fue encontrar nuevas formas, nuevas herramientas. Usamos mucho ahora las redes sociales, por ejemplo. Una ley de educación ambiental es fundamental, y también es fundamental cuestionarnos qué tipo de educación queremos tener, qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos que nos enseñen. Por eso el año pasado logramos que se declare el país en emergencia climática y ecológica, y también la sanción de la primera ley de cambio climático, que el día que se aprobó vinimos acá y todos los diputados y diputadas nos aplaudieron por el rol que justamente la juventud tuvo para lograr que se apruebe esa ley. La crisis climática y ecológica nos afecta a todos, pero no por igual. Y es importante entender que a quienes afecta más y afecta primero es a los sectores históricamente más vulnerables de la sociedad. Y también entender nuestras problemáticas locales, como jóvenes que vivimos en una ciudad que no tenemos el fracking al lado, ni la minería, ni el oro, pero sí tenemos tierra pública, y muchas veces se vende a costa de espacios verdes que son muy necesarios para adaptarnos a la crisis climática y ecológica, porque las principales consecuencias que como ciudad vamos a sufrir tienen que ver con olas de calor e inundaciones, y para eso los espacios verdes son vitales. Mi sueño cuando termine la pandemia es justamente replantearnos cuál es esa nueva normalidad. Si la nueva normalidad es volver a la crisis climática y ecológica que ya estaba y que justamente no le dábamos la importancia que tenía, entonces yo no quiero esa normalidad. Creo que como generación queremos pasar a una nueva normalidad, que entendamos que es prioritario y que el ambiente es un derecho humano y que justamente se relaciona con todos los problemas sociales que teníamos, y que esa normalidad tiene que sí o sí ser una recuperación verde e incorporar esta pata que es tan importante para asegurarnos el futuro que queremos. La salida de la crisis climática y ecológica es colectiva. La esperanza está en el movimiento que sepamos edificar. Un solo planeta, una sola generación. Justicia climática ya. Quien ahí presentábamos se llama Nicole Becker. Es una joven argentina y forma parte de Jóvenes por el Clima de nuestro país. Ahí estábamos hablando con Martín, con Alejandra, con Fabio, con la producción del programa, de ver si el año que viene, cuando podamos volver a encontrarnos en un nuevo ciclo de Onda Verde, podamos hablar con estos pibes, porque en realidad son ellos los que levantaron las banderas y lo siguen levantando, y los que denuncian fuertemente, ¿no? Las últimas denuncias fueron mucho bla, 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 pero poca acción. Y ahí veíamos en este muy bien hecho video a Nicole Becker presentándose como una de los tantos jóvenes preocupados por el clima, aunque después los que cortan el bacalao le den la espalda, ¿no? Hoy vamos a hablar de la basura. Una vez más abordamos este tema, un problemón que hacemos con la basura. Cada vez consumimos más, desechamos más, generamos más basura, los estados ya no saben qué hacer, las prácticas para reducir la basura, que irían desde prácticas extremas, si querés ponerle un nombre, que es aflojar con el consumo, hasta el tratamiento con compostaje o con reciclado, no alcanzan, pero para nada alcanzan, para poder equilibrar la cantidad de basura que todas las ciudades, sobre todo las más pobladas, generan o generamos. Es un problemón en Santa Fe, es un problemón en todas las ciudades del mundo. Mire, para que tengamos una idea, vamos a entrar en nuestra propia casa. Los últimos datos que hablan de la cantidad de basura que se generan son de una publicación que se hace todos los años, se hizo el año pasado también por la pandemia, pero que se hace todos los años y que la hace el gobierno de la ciudad y la Bolsa de Comercio. Por lo tanto, la última que tenemos es del año 2019, la del 2021 no se hizo todavía y 2020 no se pudo hacer por pandemia. Vamos a ver estos datos que son los más cercanos que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que le voy a decir ahora tiene que sumarle más, porque es de hace 2 años y en 2 años seguramente generamos más basura. Pero si tomáramos estos datos como los más recientes,
En el complejo ambiental que tiene la ciudad de Santa Fe, se llevan algo así como 200.000 toneladas de residuos recolectados por año. Una barbaridad, ¿no? 200.000 toneladas. Si a usted le parece que esto es mucho, lo que es asombroso es cómo vamos aumentando año a año. Porque este dato, que es del año 2019, es un 1% más de lo que se recolectó el año anterior, en el 2018. O sea que en tan solo un año pudimos aumentar algo así como 2.000 toneladas de residuos más, los santafesinos, ¿no? Y es el 15% más que en los últimos 5 años. Los últimos 5 años generamos un 15% más de basura, un 30% más de los últimos 10 años, para que tengamos dimensión de cómo vamos aumentando la cantidad de basura que generamos. Si tomáramos cada santafesino por año, cada santafesino genera algo así como 500 kilos de basura por año. Supongamos que le decimos a cada santafesino que se haga cargo de esa basura que recolecta. No podría hacerlo, ¿no? De eso que se genera, mucho puede recuperarse, es cierto. Pensá que de esas toneladas de basura hay plástico, vidrio, lata, tergopol, mucho podría recuperarse. Sin embargo, según estas fuentes, que son fuentes oficiales, no se recupera más del 25%, que es realmente muy poco. Y encima, la política de separación de residuos, que es una política de separación, ya lo hemos dicho, la que tiene Santa Fe, muy precaria, en húmedo y seco, nada más. No es que lo seco yo a su vez lo divido en, bueno, por acá va lata, por acá va vidrio, por acá va papel, no, húmedo y seco nada más, también fue aumentando y no está funcionando bien. Cada año en realidad se separa menos. En el 2011, por ejemplo, se separaban 6.500 toneladas entre húmedo y seco. En el 2011. En el 2016, 5 años después, menos de la mitad, solo 2.800 toneladas. Y en el 2018, 100 toneladas menos, 2.700 toneladas. O sea, pasamos de 6.500 toneladas en el 2011 a 2.700 en el 2018. Este es un problema que incumbe a los estados municipales, pero también a los habitantes. Vamos a ver una placa, la primera de todas, que tiene que ver con la separación a mitad de camino, como nosotros le hemos titulado ahí. Como ustedes ven, solo el 60% de los ciudadanos realizan la separación de residuos en el hogar. O sea, un poquito más de la mitad de los santafesinos tienen en su casa 2 potes de basura. Uno para húmedo y otro para seco. Esto quiere decir que el 40% restante, 40 de cada 100 santafesinos, a pesar de que hay una ordenanza que obliga a esto, no lo hace. No realiza, no se toma el escasísimo trabajo de decir, esto es hierba, esto es cartón. Y no lo hace, no lo hace. Por eso vemos en la segunda placa este estudio que fue realizado por el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral, en base a un poco más de 1.000 hogares, a 1.052, y ahí vemos por qué los santafesinos no separan la basura en su domicilio. ¿Por qué ese 40% que no separa, por qué no lo hace? Le preguntaron por qué no lo hace, ¿no? Bueno, el 40% de ese 40% dice que no se habituó, que no se habitúa, que no se acuerda, que no lo tiene como un hábito, como una costumbre. Al 20% no le interesa o no quiere. Y hay un 15% restante que dice que no lo hace porque el basurero que pasa por su barrio no hace una recolección diferenciada. ¿Para qué lo va a hacer si no se separa? Como en muchos barrios se hace dividiendo en lunes y jueves. Se hacía, porque la verdad que desde que comenzó la pandemia, y esto tampoco puede entenderse mucho, no se puede entender por qué, hay 12 barrios de la ciudad de Santa Fe donde el servicio de basura no divide. O sea, lunes y jueves, si vos separás, igual va a lo húmedo. No se entiende por qué se tomó esa decisión en pandemia, porque la verdad que no costaría absolutamente nada. ¿Hay que hacer algo de manera urgente? Claro que sí. ¿Quiénes tienen que hacerlos? Los estados municipales y los ciudadanos también. Y así como criticamos muchas cosas, y criticábamos recién algunas políticas municipales, ahora vamos a hablar de una que realmente es muy importante, porque
la Municipalidad de Santa Fe pudo instalar, o ha instalado en realidad, unos puntos de ecocanje donde uno lleva la basura seca, y es más, la lleva dividida, lleva cartón por un lado, vidrio por otro, tergopol por otro y latas por otro, y lo puede canjear por semillas para la huerta, por un plantín. Interesante experiencia que apunta a que tengamos 5 de estos enormes contenedores donde el santafesino llevaría esa basura, y de los cuales ya hay 3 funcionando en la ciudad de Santa Fe. Funcionan de 9 a 19 todos los días. Nosotros estuvimos en uno de ellos. Estuvimos concretamente en la Dirección de Deportes de la Costanera Oeste, donde funciona uno de ellos, y hablamos con uno de sus responsables. Concretamente, hablamos con el secretario de Ambiente de la municipalidad, el señor Edgardo Segura. Bueno, Edgardo, estamos en uno de los que van a ser 5 puntos. Uno de los 5 ecopuntos de reciclado que va a tener la ciudad de este tipo. En realidad tenemos 17 islas que son campanas, que reciben 2 corrientes, pero decidimos empezar a incorporar este dispositivo que es con atención al público. Entonces eso nos permite hablar con los ciudadanos acerca de sus preocupaciones por el ambiente, sus inquietudes acerca de cómo reciclar, pero también nos permite recibir en estos puntos posteriormente pilas, RAEs, que no podemos solo en las campanas. O sea, esto tiene atención de 9 a 19, todos los días con personal de educación ambiental que pertenece a la Secretaría de Ambiente. Las corrientes, digamos, que estamos recibiendo hoy son papel cartón, vidrio, latas, ya sea de hojalata o de aluminio, telgopor y plásticos. Posterior, bueno, también vamos a empezar a recibir, todavía no, pero en poco vamos a empezar a recibir pilas, no más de 10 pilas por ciudadano, para poder generar el circuito correcto de las pilas y no amontonarlas. O sea, las pilas a la medida que las recibimos las estamos despachando, y lo que son aparatos eléctricos electrónicos en desuso. Ya no por campaña, sino en menor cantidad, lo que uno quiera decirte, yo no llegué a la campaña, voy a ir al lugar a descartarlo. En pequeñas cantidades eso se puede hacer, y esta estación, como tiene personal permanente, es asistida por la Dirección de Higiene en forma permanente. O sea, cuando se acumula el material, automáticamente es retirado. Tenemos la ciudad, hay un sector que son 10 barrios, que nosotros llamamos ecobarrio, que tiene una real recolección diferenciada, tiene un servicio extra a contraturno, o sea, los que sacan a la noche, a la mañana tienen recolección de secos, y los que sacaban a la mañana, a la noche tienen recolección de secos. Esos 10 barrios, digamos, distribuidos en distintos lugares de la ciudad, hoy tienen una recolección diferenciada. Todos los demás tenemos o las campanas, o estos containers, o lunes y jueves para sacar el material. El único problema que tenemos con lunes y jueves, que es como está en la ordenanza madre y el recolector no puede diferenciar, el recolector lleva todo lo que se ha sacado de la vereda. El de los ciudadanos que se pararon y el de los ciudadanos que no se pararon. Eso llega todo junto a la planta. Entonces lo que estamos haciendo con estos sistemas es cambiando esa lógica y que la planta llegue seco, solo seco, no húmedo. El húmedo va al relleno sanitario. Pero por lo pronto conviven los dos sistemas, ¿no? Por lo pronto conviven los dos sistemas y vamos agregando distintas estrategias para recibir otros materiales. Las pilas requieren una mayor responsabilidad, igual que los RAE. Las pilas son residuos peligrosos. Entonces requerimos que el ciudadano venga con la pila y la deposite en un dispositivo especial que tiene una bolsa de alto micronaje, y que eso lo vea el empleado, digamos, que está mirándolo, para explicarle dónde va cada una y qué destino tiene. Las pilas no tienen como destino nuestro relleno sanitario, pues son peligrosas, van a un relleno de seguridad en el sur de la provincia. Entonces eso vamos midiéndolo todos los días, precintándolo, midiéndolo, pesándolo, para hacer el despacho hacia los rellenos de seguridad. Estos ecopuntos de reciclaje son como contenedores marítimos. Son contenedores marítimos intervenidos que tienen una parte que es donde va el material y una parte es una oficina de la Municipalidad de Educación Ambiental. ¿Podemos verlo? Sí, sí. Y esta es la parte donde se recepcionan los materiales.
Aquí se van depositando las distintas fracciones. Estos algunos ya tuvieron retiros. Este que tiene contenedores que lleva vidrio. Acá tenemos el de plástico. Y en la medida que se van llenando, se les avisa a la dirección de higiene y se retiran por este portón que ahora lo vamos a ver del otro lado. Y esto, digo, hay tanta cantidad que se retira más de una vez por día. ¿Vienen a Ahora retirar? estamos retirando una vez o más por día distintas fracciones, ¿no? La verdad que la recepción fue muy superior por ahí a lo que esperábamos, ¿no? Y uno piensa que esto va a estar multiplicado por 5 de acá a un tiempo. Esto va a estar multiplicado por 5 en distintos lugares de la ciudad. La idea es que estén en espacios públicos, amplios, por dos cosas. Una, para tener accesibilidad por las personas que lo traen en vehículos, y la otra porque es un lugar donde la ciudadanía comparte, está un poco más distendida, va, habla con la gente. Por eso la idea de montar la oficinita, donde se charla con ellos todas sus inquietudes que tienen que ver con los materiales. Muchos preguntan dónde va cada fracción. Claro. Quieren saber dónde descartan sus residuos. Esa es la urna que va a llevar acá cada una de las terminales de la parte de pilas. Ah, esta es la de pilas. Esta es la urna que va a ir para ir descartando las pilas acá. Y que se dividen, veo por... Sí, por tipo de pilas. Las menos peligrosas son las cilíndricas y después tenemos este lado las más peligrosas. Bueno, acá es donde está el material que se entrega, se habla con la gente, folletería, se recepciona muchas preguntas de la sociedad, lo cual está muy bueno porque contribuye, digamos, a ir cambiando los paradigmas en cuanto al material, ¿no? Tiene un fin educativo también. Sí, la gente antes no separaba también por un desconocimiento de dónde iban los materiales y por ahí no tener claro qué es lo que se hace con cada fracción. Al hacer estas cosas la gente empieza a separar mucho más, porque dice, por más que yo no saque el lunes o jueves u otro día, sé que hay un lugar en la ciudad donde yo lo puedo dejar. Tenemos las campanas, el tema de las campanas es que están, digamos, más, digamos, al manejo de cualquier ciudadano, entonces por ahí son extraídos los materiales, lo cual no es un problema porque el que lo extrae lo va a vender, pero sí pues generan algún inconveniente en el manejo. En cambio estas están mucho más cuidadas. La idea es que acá, digamos, se descarta material de calidad que van a ser después llevados a la planta de recuperación que opera Dignidad y Vida Sana. O sea, va a ir hacia un lugar donde vamos a hacer el reciclado del material. El material lo que se hace es reclasificarlo en la planta, se enfarda por tipos, plásticos por tipos, tapas por tipos, cartones, papel, y es vendido por la asociación a distintos compradores que van a hacer el real reciclado, que es transformar ese material. Algunos irán a celulosa moldeada u otro tipo de planta de celulosa para recuperación de papel y cartón. Plásticos van mucho a Buenos Aires, o sea, distintas plantas que no están por ahí en la provincia, que reciben material reciclado para su operación. Ese monto, digamos, es para el sustento de esta asociación. Son 65 personas que trabajan en la planta de la ciudad. Que son los ex cirujas, digamos, ¿no? De hace mucho tiempo, ya hace más de 20 años que la ciudad tiene ese sistema, digamos. Y es una fuente de ingreso para esa gente trabajando en condiciones mucho más dignas. Correcto, tiene una planta que operan ellos, en el complejo ambiental tienen las instalaciones de sanitarios, comedor, cocina, baños, y un Zoom para la asociación, y tienen una planta que mantiene la municipalidad junto con ellos. Esa planta ya tiene más de 12 años y ahora la ciudad está encarando un proyecto para renovar la planta, porque ya tiene un deterioro dado por los años y el material que uno clasifica, ¿no? ¿Hay que abrir una nueva planta? En realidad se va a ayornar esa, se va a modernizar esa misma planta. Se va a ampliar en algunos aspectos y se va a ir modernizando. En ese mismo lugar funciona nuestra planta de aparatos eléctrico-electrónicos. Ahí los aparatos son desarmados, las partes peligrosas son enviadas al sur de la provincia y el resto de los materiales son reciclados en la ciudad, también por la misma asociación. Y nuestra planta, que en principio pensamos que iba a poder trabajar con una campaña al mes, está requiriéndonos una campaña por semana para poder mantener el flujo de trabajo. Así que estamos recuperando mucho material, ya se recuperó más de 20.000 kilos de aparatos eléctrico-electrónicos, lo que es importante, y con estos puntos más las otras estrategias de material seco aumentamos la capacidad de recepción de la planta de seco más de un 40%. Así que realmente
La ciudadanía, digamos, está tomando muy a bien estas medidas, está trayendo el material y eso hace que podamos recuperar cada vez más material y enterrar menos. Y nos falta una planta, que es la planta que está en Colastiné, algo que también se entrega acá, que es el chip de madera de los restos de poda. Todos los restos de poda de Colastiné son enviados a una planta que tenemos ahí para reducción de tamaño. Las maderas más grandes son entregadas a una asociación para la venta como leña y lo más chico es chipeado. Ese chip va a nuestras plazas y una parte se entrega acá para los ciudadanos para hacer compost, para usar en macetas, pero también hecho por la municipalidad. Le agradecemos a Seguro por habernos recibido esa mañana. Este es uno de los 3 puntos que hoy tiene la ciudad de Santa Fe. Este está en la Secretaría de Deportes de la Costanera Oeste. Hay otros 2 más. Uno está en la Plaza Alberdi y el otro está en la vieja Estación Belgrano. Allí se encuentran estos 3 puntos de canje. Insisto, lo único que tienes que hacer en tu casa, y no me digas que no te acostumbrabas, que no tenés hábito, es dividir en diferentes bolsas el papel y el cartón, el vidrio, los metales, el tergopol, llevarlo, vas a encontrar como 4 bocas donde lo vas a poner y te llevas algo de regalo que te da la municipalidad. Interesantísima iniciativa, va a haber 2 puntos más en breve, que se suman a las 17 campanas, no sé si las viste, son campanas donde se pueden recolectar también el residuo de forma clasificada, que se suma a la muy buena campaña de recolección de aparatos electrónicos y de pilas. En poco tiempo se juntaron 500 kilos de pilas, mirá qué interesante, solo en la ciudad de Santa Fe, así que es muy pero muy interesante esta iniciativa y en este caso aplaudimos esta política del Estado municipal. Momento de presentar la primera luz del semáforo, la luz roja. ¿Cómo va, Martín? Buenas noches, Ricardo, tanto tiempo, ¿cómo Bien, está? ¿no? Hace un tiempo, un par de domingos que no nos veíamos. Bastante, ¿no? lo extrañaba un poquito, No creo un que poquito, tanto. nada más, No creo que tanto. no se acostumbre. Se prende la luz roja del semáforo. La mala noticia de la semana, que en este caso nos lleva una vez más hasta la Amazonía. Exactamente, Ricardo, porque científicos de todo el mundo plantearon en la reunión de la COP26 en Glasgow, Escocia, que hoy la Amazonia en este tiempo está en código rojo, algo que si no se frena la devastación de este territorio podría llevar a un punto de inflexión de no retorno para los próximos años. Y esto tiene que ver con que se mantengan los distintos índices de deforestación, de degradación de suelo y los incendios que también se han registrado en los últimos tiempos. Si esto se mantiene, muy probablemente este punto de inflexión del que hablan los científicos en la COP26 llegue muchísimo antes del año 2050, cuando distintos gobiernos, como por ejemplo el de Bolsonaro, que miente mucho, se ha planteado como límite el 2050 para llegar a la neutralidad del carbono. Pero aquí hay algo particular. Hay distintas zonas de la Amazonia en Brasil donde significativamente hay un dato para compartir que es muy pero muy grave. Muchos de esos lugares que nosotros conocemos como sumidores de carbono, en otras palabras como ese pulmón del mundo que tenemos, en lugar de ser sumidores de carbono están pasando a ser en este momento a generar el dióxido de carbono que tan mal nos hace en grandes cantidades. Entonces esa es una de las principales causas que hoy marcan que la Amazonia está en código rojo y que podría llegar a un punto de no retorno en los próximos años que implicaría que esta catástrofe mundial deje sin vida directamente a gran parte del Amazonas. El hombre tiene que buscar palabras, términos, para poder definir. Ya lo hemos dicho más de una oportunidad. Después de la matanza que sufrieron los turcos, apareció la palabra genocidio. No existía un término para poder nombrar lo que sucedió. Ahora aparece este punto de no retorno que habló tantas veces Martín. El punto de no retorno es, mire, lo que ya hicimos ya no podemos volver a lo que fuimos. Tratemos de no seguir agravando el tema, ¿no? Y la Amazonía, sin lugar a dudas, con esto que planteamos en la luz roja, está alertándonos sobre este punto de no retorno. Pequeño corte, ya volvemos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Anfestram,
la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. En el bloque anterior hablamos de la problemática de la basura. Decíamos que es un problemón en Santa Fe, que es un problemón en diferentes ciudades, no solo de la Argentina, sino del mundo, vinculado con muchas veces faltas de políticas de Estado, ausencia de ellas, y en otros casos por falta de responsabilidad ciudadana, en un momento que creo que coincidimos, está absolutamente impregnado por un consumismo exacerbado, ¿no? Bueno, sucede en Santa Fe y sucede en otros lados. Tanto sucede que la Universidad Nacional de Rosario, juntamente con la Universidad de Buenos Aires, hicieron un interesantísimo trabajo cuanti y cualitativo. Y por eso estamos comunicados ahora con Matías de Bueno, que es director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, es además abogado especialista en Derecho Ambiental y mucho le agradecemos estos minutos con el cual vamos a hablar. ¿Cómo va, Matías? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Muchísimas gracias por contactarnos. No, a vos por este tiempo. Leíamos el informe publicado tanto por la Universidad de Rosario como por la de Buenos Aires y hablan de más de 30 millones de toneladas por año de desechos industriales. Contanos, tomando en cuenta que Rosario y Buenos Aires, todo el país, ¿qué tipo de desechos? Sí, estamos tomando en cuenta el país en su conjunto, teniendo presente que hay unas 121 plantas de tratamiento de residuos industriales y esto se fue trabajando, haciendo un relevamiento sobre los residuos que se tratan y el estimativo de lo que se genera a lo largo de un año. Estos son informes que se van a ir emitiendo de manera bimestral, o sea, ahora estamos a la espera del próximo. Fue el primero que se emitió y nos daba un aproximado de 32 millones de toneladas, como bien vos decías, de generación de residuos industriales peligrosos y patogénicos, o sea, todos los que son los residuos especiales a nivel global, donde, bueno, es mucho menor la cantidad de residuos que reciben un tratamiento adecuado. Estamos hablando de los desechos que generan en su conjunto las industrias de los sectores químicos, petroquímicos, petroleros, la agroindustria, feedlots, tratadores de fluentes de aguas, etc. O sea, son todos los productos que se generan, fábricas de batería, todo lo que tenemos acá en el cordón industrial, etc. El tema es que lo que nosotros detectamos es que el tratamiento es de alrededor del 10% de ese número tan importante que vos bien estabas planteando recién, con lo cual el 90% de esos residuos estamos viendo que se disponen de manera ilegal, ilegítima, clandestina, y lamentablemente se tiran en el ambiente, digamos, o quedan donde se generan. Y el ambiente, estamos hablando del río, la tierra, el aire, en cualquier tipo de territorio. Si hago bien los números, lo estoy haciendo ahora mientras vos hablás, y no es lo fuerte lo mío, pero estamos hablando de entre 28 y 29 millones de toneladas que no se tratan. Y si no se tratan, van al río, a la tierra y al aire. Pueden ir al río, pueden ir a basurales a cielo abierto, digamos, los ordinarios, a cavas clandestinas, donde después siempre se terminan teniendo distintos tipos de problemas, o simplemente donde se generan queda planteado un pasivo ambiental que es muy difícil de recomponer, como por ejemplo tenés el caso paradigmático de Arzinc o Petroquímica Bermúdez, digamos, donde hay realmente unos Chernobyl acá muy cerquita en lo que es el cordón industrial. Lo que hay que entender es que esto genera, como vos bien decías, un pasivo ambiental muy importante, pero que en muchísimos casos, me animaría a decir que en todos, además es un problema para la salud de la población. Totalmente. Esto genera, cuando entra en contacto con la gente, puede generar enfermedades y en algunos casos hasta puede generar la muerte de personas. No nos olvidemos de este caso que sucedió en Ceres hace muy poquito, claro, donde por no tratar los pasivos ambientales de unas fábricas de baterías se contamina la napa y se muere una nena de 1 año.
O sea, son muchos los ejemplos, las personas que viven en los alrededores de Rosario, en los cordones industriales, etcétera, lo ven a diario a esto, no es una novedad. Lo que pasa es que cuando está puesto en números, es enorme. Sin ir más lejos, cuando uno ve el arroyo San Lorenzo, está absolutamente contaminado. ¿Por qué? Porque se han tirado una enorme cantidad de residuos. Hace muy poquitos días se emitía un informe sobre los caños de todas las industrias, el cordón industrial, de Timbúes hacia abajo, sobre todos los caños que hay que están yendo al río. ¿Cuánto tratado hay en eso? Y no lo sabemos. El tema es que poniéndolo en números se evidencia. Estamos hablando de que prácticamente 3,2 millones de toneladas de residuos se están tratando anualmente y, como vos decías, son entre 28 y 29 que están dispuestos de forma clandestina. Y lo que nosotros vemos también es que hay una gran incapacidad por parte de las autoridades estatales para llevar adelante un control sobre este tipo de residuos, en general sobre todas las cuestiones ambientales, pero en particular sobre este tipo de residuos, a punto tal de que hay un decreto del Ministerio de Ambiente donde plantean que menos del 1% de las empresas tienen certificado de aptitud ambiental porque no tienen una capacidad para llevar adelante los controles. Es muy loco, lo hablábamos con la gente, lo hablábamos en el programa de radio, ¿no? Con la gente que hizo ese informe que vos decías de los 100 caños que tiran desechos en el río Paraná, allí en el sur de nuestra provincia, y hablaban de este 1% que el mismo gobierno de la provincia dice no tienen certificado de aptitud ambiental, pero se quedan con eso, se queda con el diagnóstico, no hay después una acción, un trabajo para decir, bueno, amigo, el 99% tienen que hacerlo. Claramente, acá hay normativas que plantean que tiene que haber estudios de impacto ambiental antes de trabajar sobre cualquier tipo de emprendimiento que pueda generar un impacto, y si las industrias ya estaban radicadas al momento de cuando se aprueba esta normativa, que es hace 20 años atrás, ya estaban funcionando, deberían tener una auditoría ambiental y a partir de ahí generar estos informes ambientales de cumplimiento. El decreto del que estamos hablando lo que plantea es tratar de generar convenios con distintas instituciones, municipios y comunas para que colaboren en general con este tipo de auditorías para llevar adelante los informes ambientales de cumplimiento. Lo que pasa es que esto debería estar dentro del presupuesto provincial directamente, es el Estado el responsable de llevar adelante estos controles, pero al mismo tiempo el sector privado también tiene la responsabilidad de ocuparse de cumplir con la normativa, y lamentablemente hoy tenemos las dos patas. Por un lado, un sector privado que, si bien es el motor económico de gran parte de la región, no está teniendo presente las cuestiones ambientales, los pasivos que deja, los problemas que le genera a la población a nivel de contaminación y de salud, y una falta de conciencia ambiental desastrosa, y por otro lado, un Estado que por lo menos en materia ambiental está absolutamente raquítico, debilitado, no tiene ninguna posibilidad de avanzar, le hace Estado provincial o también en algunos casos, como autoridad de aplicación, el Estado Nacional a través del Ministerio, que vemos que tampoco tiene posibilidad de llevar adelante ningún tipo de controles. Prueba de esto son las más de 650.000 hectáreas que se han quemado en los últimos 2 años de isla acá enfrente. No sé si formó parte del estudio que ustedes hicieron en ambas universidades, pero ¿suponen por qué no hacen esos tratamientos? ¿Es una cuestión de ahorrar costos? Es un tema dentro de lo que nosotros vimos específicamente de costos. Por un lado es falta de control. Son los 3 temas específicos. Sí. Falta de control, falta de conciencia ambiental y obviamente los costos que se tercerizan hacia la sociedad, porque estos costos deberían formar parte de los costos de producción. Lo que pasa es que se abaratan, ¿y quién los paga a estos costos? Los paga la sociedad en su conjunto. O sea que hay alguien que se lo está llevando de alguna manera al dinero que no se invierte en cumplir básicamente con la normativa y llevar adelante un tratamiento adecuado de estos residuos. Matías, vamos a esperar, decías al principio de esta charla que se hace cada 2 meses este informe, vamos a esperar a ver qué pasa dentro de 2 meses, pero nosotros jugamos mucho en nuestro programa que se llama Onda Verde con el tema de las luces del semáforo, y esta es una luz roja muy grande que se prende. Es muy importante, uno cuando pone en números las cuestiones, los números son alarmantes,
Yo decía los otros días, esto hagamos de cuenta que uno saca la basura a la puerta de su casa y la pone donde tiene que ir. Al otro día la basura no va a estar tratada o dispuesta o lo que fuere. Ahora, si todos los vecinos sacan todas las bolsas de basura a la puerta de la casa, la desparraman, pasan los perros, las rompen, las muerden y tiran la basura por todos lados, veríamos la situación en la que estamos hoy en nuestro país con respecto a los residuos peligrosos. Matías, gracias por este contacto. Dentro de un par de meses volvemos a charlar a ver qué es lo que descubrieron ahora, ¿sí? A disposición. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo muy grande. Matías de Bueno es director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Es esa universidad, junto con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que realizan este informe que recién contábamos. Es a su vez abogado, especialista en Derecho Ambiental. Por si no te quedó claro, en un programa este de muchos números, 32 millones de toneladas por año en el país se tiran, son desechos industriales. Bueno, 32 no, 28, 29, porque un porcentaje muy bajo, el 10%, se tratan como debe ser. El demás no, lo demás no. Lo demás termina en los ríos, termina en las cavas, en los basurales, en las napas, en el aire, y no son tratados. Muchos de ellos son residuos peligrosos, otros son residuos patógenos. Mirá, la semana que viene tenemos el último programa del año y ya tenemos pautado una entrevista con unos amigos del sur de la provincia también que hicieron un trabajo formidable. Recorrieron el río Paraná desde Rosario hasta Timbúes y vieron la cantidad de caños. Contaron 100 caños clandestinos. Vamos a ver el trabajo que hicieron ellos porque lo filmaron. 100 caños clandestinos que tiran desechos de manera impune al río Paraná, contaminándolo de manera realmente desastrosa. Así que vamos a hacer ese programa la semana que viene. En otro rincón del estudio está Martín Fernández con la luz amarilla del semáforo de hoy, que nos lleva a Europa, donde, bueno, está vinculado con esto, ¿no? En Europa mucha gente no solo se enferma, mucha se muere por contaminación en el aire. Así es, Ricardo, como lo mencionabas, las ciudades de Europa podrían ahorrarse más de 110.000 muertes prematuras al año si se cumplieran con las medidas de calidad de aire que propone la Organización Mundial de la Salud. O al menos así se planteó un estudio publicado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, en el que miden las distintas cuestiones relacionadas con el aire, por supuesto, y con el dióxido de carbono en el mismo. Y este estudio que han presentado es una actualización de las estimaciones que se publicaron hace algún tiempo y que marcaban que, según el The Lancet Planetary Health, se podrían evitar 50.000 muertes anuales prematuras por cada año en virtud de, como decíamos, evitar que el aire sea de mala calidad en distintas ciudades de Europa. Como dijimos, en ese sentido es una actualización, porque antes eran 50.000 y ahora son específicamente 114.000 muertes prematuras las que se podrían evitar al año si se cumplieran, por supuesto, con los distintos métodos y distintas recomendaciones que plantea la Organización Mundial de la Salud en este caso. Por eso es luz amarilla, porque si esto se cumple se podrían evitar todos estos fallecimientos, pero si no, seguramente terminaría haciendo una luz roja. De esta manera presentamos la luz amarilla y ahora continuamos con el programa de este día. Gracias, Martín. Me vine a esta parte del estudio para presentarles de la manera más televisiva posible un trabajo que hizo una ONG que se llama Naturaleza de Derechos. El trabajo tiene el nombre, el título de fantasía, que se llama El veneno continúa llegando al plato. Hizo un trabajo muy serio, muy metódico, durante un tiempo prolongado. Lo que hizo fue seleccionar 258 alimentos reconocidos y autorizados por el SENASA, o sea, por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Son 258 alimentos que uno puede encontrar en el mercado del barrio, en el supermercado, donde fuera, los puede encontrar. En todos los alimentos que estuvo seleccionando, en todos, encontró, en algunos casos, hasta 80 componentes químicos que afectan a la salud. Encontró en frutas, en verduras, en hortalizas, algo que no nos extraña, por algo que hemos dicho muchas veces. En nuestro territorio, donde vivimos 12 millones de habitantes, se suele tirar por campaña algo así como 600
millones de kilolitros de componentes químicos para lo que después llevamos a nuestra mesa. El trabajo interesante que podemos hacer es tomar alguno de ellos. Por eso trajimos lo que seguramente en la casa de ustedes, en la casa nuestra, usamos para hacer una salsa. Y dijimos, vamos a hacer una salsa lo más natural posible, no vamos a comprar la cajita de cartón ni la lata de tomate, vamos a hacerlo con tomate de verdad, nos tomamos el trabajo de traer el tomate, de pelarlo, de cortarlo para luego hervirlo. Bueno, este tomate, según este estudio de Naturaleza de Derechos, este tomate puede llegar a tener 30 agrotóxicos. Este solo tomate puede llegar a tener 30 componentes químicos que afectan a la salud. Pero como es una salsa y la tenemos que hacer con cebolla también, se cayó una, la hacemos con cebolla también, esta cebolla puede llegar a tener hasta 10 componentes químicos. O sea que ya tenemos tan solo en la salsa que vamos a comer en horas, 40 componentes químicos teniendo solo estas dos especies. Y si le ponemos además un pimiento, un morrón, este pimiento puede llegar a tener 37 componentes químicos. Así que ya tenemos 77 componentes químicos en eso que va a acompañar nuestros fideos, nuestros ñoquis, nuestros ravioles. Y si después de hacer todo esto decimos vamos a comer un postre y nos comemos una pera, ponele, le vamos a agregar por lo menos 24 agrotóxicos más. Es triste, es lamentable, es duro, pero es real, es verdad. Por eso estamos hablando de leyes que no salen en nuestra legislatura y que limiten la presencia de agrotóxicos en nuestras comidas, porque eso llevamos a nuestra mesa. Por eso el título de este trabajo que lleva a cabo Naturaleza de Derechos es El veneno continúa llegando al plato. Ya volvemos. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Trabajamos por un mundo mejor. FIP Gráfica. Imprimimos con tintas ecológicas. FIP Gráfica. Gigantografías, carteles, ploteados. Teléfono 342-4050-011. Seguinos en las redes. FIP Gráfica. Un mundo de gráfica diferente. Vamos a Mar del Plata el 27 de diciembre para recibir el año nuevo. Pasá por nuestras oficinas en Facundo Subiría 4424. Te esperamos. Compra hoy y accede al 50% de reintegro. En Marcelo Jiménez Turismo. Entérate de todos los detalles en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar. Tercer y último bloque del programa es el bloque en el que siempre hablamos con Lucía. Lucía trabajó, pero bueno, está enferma y nos deja sus recomendados culturales.
abrimos las puertas de buscar alguna producción que generen hombres y mujeres y que satisfagan nuestras ansias de cultura, recreación, ocio, pero lo vinculamos con algo de lo que estamos hablando o con algo del mundo ambiental. En el caso de hoy, Lucía nos sugiere que pensemos un poco en la ropa que usamos. Y no solo en la ropa que usamos, sino en la cantidad, y está vinculado también con lo que hablamos en parte del programa, ¿no? El desecho, la basura. Tenemos un problema con comprar y tirar por la moda, por lo que fuera, pero compramos y tiramos. Y entonces vamos a comprar un pantalón, una remera, una camisa, y lo compramos sin culpa, porque las industrias textiles nos dicen que cuidan mucho el ambiente cuando fabrican este tipo de vestimenta, ¿no? Dicen que están siendo muy cuidadosas y que además respetan el ambiente. Vamos a ver este video que nos presenta hoy Lucía. Vemos un avance y después hablamos sobre él. Nuestra ropa, realmente ecológica y sostenible, nos seducen con sus productos. Me compro todo lo que me gusta. A la moda y sin contaminar. ¿Es esto posible? Cada prenda que compramos y nos ponemos contribuye enormemente a la contaminación del agua. Las fábricas textiles siguen contaminando nuestros ríos. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo llegan los productos tóxicos a los campos y luego a las verduras que comemos? ¿Nuestra ropa, realmente ecológica y sostenible? Se llama La ropa que llevamos. Dura 28 minutos, menos de media hora. Lo pueden ver por YouTube y van a ver ahí, van a quedar absolutamente demostrado cómo, a pesar de que dicen que cumplen con todas las normas de protección del ambiente, algunas de ellas tienen hasta un sello de respeto al ambiente, un sello ecológico, vemos que no es verdad. Véanlo, realmente es muy interesante, demuestra palpablemente que una cosa es el marketing y otra es la realidad, que no es verdad que la mayoría de ellos estén cuidando el ambiente, cómo ocultan gran parte de cómo fabrican, y además, bueno, si lo ven, van a ver el grado de explotación que hay en Bangladesh con respecto a este tipo de producción textil, y también nos va a interpelar a nosotros qué hacemos para ser un poco más cuidadosos a la hora de, lo que decíamos en parte de nuestro informe, ¿no? A la hora de tirar y generar residuo o basura. Última luz del semáforo, la buena noticia de la semana, luz verde, ¿no? Luz verde, Ricardo, así es. Y en este caso, lo que pasó con un funcionario correntino. Así es. Yo no sé si es una noticia positiva, creo que es una noticia no negativa. Me hizo un lío en la cabeza, me siento Julio Cobos ahora, sí, pero bueno, no importa, porque lo que se plantea en Corrientes a partir de lo que pidió el gobernador de esa provincia, Gustavo Valdés, es que se le pidió la renuncia al titular de la cartera de recursos naturales de la provincia, Carlos Baqué, por haber autorizado la caza de 200 carpinchos. De esos carpinchos que veíamos cuando ustedes fueron a los esteros de Liberá, bueno, habían autorizado la caza de estos 200 carpinchos, pero cuando se enteraron las autoridades más altas del director de recursos naturales, dijeron que no, dijeron que había que parar con eso y pusieron una justificación particular. En pos de priorizar la política de Estado provincial de cuidado del ambiente y preservación de la fauna en equilibrio con la producción agrícola ganadera, porque hablaban de que es fundamental, por supuesto, la producción, pero también cuidar la fauna y lo autóctono en Corrientes. Entonces le pidieron la renuncia a este funcionario allí en Corrientes y además ahora se va a realizar un estudio que van a ser un estudio técnico y ecológico para ver qué medidas tomar en torno al pedido de una empresa arrocera que era la que había pedido que se casen a estos carpinchos así, porque entre otras cosas decían que le molestaban al momento de la producción. Bueno, muy loco, ¿no? Pero está bueno que lo hayan tomado a tiempo al menos, ¿no? Que lo hayan tomado al tiempo y le pidan la renuncia a este funcionario. Casi nos estamos yendo. Nos vamos, Ricardo. Nos vamos como siempre con un tema musical. ¿Qué es lo que hace girar la rueda del mundo? Algunos dicen que la economía, otros dicen que la producción. Este grupo musical que Lucía nos recomienda que veamos, que es el grupo Los Espíritus, dice que lo que hace girar la rueda del mundo
es otra cosa. Con eso nos vamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por todo, será hasta entonces. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. La rueda alimenta a unos pocos, para nosotros no hay más que palizas o entretenimiento. Para poder aguantar vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra, sí, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y